Dietas cetogénicas. Soy la doctora Susana Gut. Y estos son mis conflictos de interés, y voy a compartir con ustedes este tema. Bueno, sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria asociada con alteraciones metabólicas que confieren riesgo de mortalidad a largo plazo y tiene un severo efecto sobre la calidad de vida. Es una enfermedad epidémica relacionada con el medio ambiente, la genética, la epigenética y también con otros factores. Menos del 20% de las personas logran un descenso de peso y menos del 10% lo mantienen a mediano y largo plazo. Por supuesto, sabemos que la patogénesis es multifactorial y que el tratamiento debe ser multidisciplinario, ya lo van a ir viendo ustedes a lo largo del curso. Y la dieta cetogénica no es más que una herramienta en esta gran caja de herramientas que tenemos que tener para tratar esta enfermedad, como una estrategia para el tratamiento. Tiene como ventajas tener un rápido descenso inicial y potencial mejora de la resistencia a la insulina y otros beneficios metabólicos que vamos a ir viendo. En esta patogénesis multifactorial y de tratamiento multidisciplinario, vemos que es utilizada para epilepsia refractaria y isquemia cerebral, ya esta dieta como terapéutica, y sabemos que el beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico que más vamos a centrar en la acción, es una molécula de señalización que va a disminuir el estrés oxidativo y actuar sobre otras vías metabólicas. Menos conocido, menos todavía aplicable, es el concepto de que disminuye la inflamación y de la presión arterial. Esto solo se ha visto en ratas, y lo hacen por modulación de la expresión génica, y también en terapia adyuvante de ciertos tumores, particularmente el neuroblastoma fue el mejor estudiado, pero obviamente esto no va a ser una terapéutica para el cáncer, sino que se está viendo que puede ser un adyuvante. ¿Pero qué es una dieta cetogénica? Bueno, es una dieta muy baja en hidratos de carbono. La cetosis se desencadena al restringir la ingesta a 50 gramos o menos diarios de carbohidratos, con algún grado de restricción proteica para evitar que se produzca la neoglucogénesis a partir de proteínas, y estas dietas pueden ser hipocalóricas o normocalóricas. O sea, no tienen que ser necesariamente hipocalóricas, aunque vamos a ver más adelante que las que se relacionan con descensos de peso y descenso de peso bastante importante, tienen que ver también con el valor calórico. Sí se ha visto que tienen efecto beneficioso en el descenso de peso, mejoras de los factores de riesgo cardiovascular en el corto plazo, y a largo plazo no hay datos suficientes, y por eso son bastante controvertidos, porque vamos a ver que el efecto más grande que tiene esta dieta es la adherencia, y sostener una dieta de este tipo a largo plazo es bastante difícil, con lo cual no hay datos. ¿Y qué es una dieta baja en hidratos de carbono? Bueno, no hay una definición pura, pero habla que dietas que van desde menos del 26% del total de energía a 30 y a 40%. O sea que lo que vemos acá en este gráfico es que una dieta alta en hidratos tiene más de 55, una dieta normohidrocarbonada tiene aproximadamente 45%, y cuando empezamos a bajar, llegando a 26, ya estamos en una dieta baja en hidratos, y cuando estamos en la muy baja en hidratos es la cetogénica, como hablamos antes, menos del 10% de la energía total. La dieta cetogénica se desencadena al restringir entonces esta cantidad de carga hidrocarbonada, y vemos de vuelta acá como menos de 50 gramos por día, menos de 130 es baja en carbohidratos, 130 es muy moderada, y ya esta es normal o alta. Y tiene un efecto beneficioso, y esto lo repetimos para marcar que no es una dieta que tiene todo el apoyo de la bibliografía. ¿Qué es lo que limita o excluye esta dieta? Bueno, cereales integrales, verduras con almidón, legumbres, lentejas y muchas frutas y lácteos. No todas las frutas, pero la mayoría de las frutas con alto índice glucémico sí van a estar suprimidas. Los alimentos que se excluyen son los que más energía proporcionan, pero también proporcionan vitaminas y minerales, fibra dietética,
y fitoquímicos. Entonces se va a hacer necesaria y se va a imponer la suplementación de los micronutrientes. Recordar, y lo voy a repetir varias veces, no deben ser indicados en pacientes con hepatopatía, con enfermedad renal crónica o con enfermedad cardiovascular severa. La ingesta dietética en una dieta de muy bajos en carbohidratos requiere un plan de comida cuidadosamente elaborado para satisfacer la energía y las necesidades de nutrientes, en especial hierro y calcio. En este caso hay que tener destreza en nutrición o trabajar con una licenciada en nutrición, ya que no es que decirle al paciente no coma esto, sino que hay que ir calculando muy bien los otros nutrientes para no hacer de esta una dieta, de esta dieta disarmónica, una dieta que además sea insuficiente. La deficiencia de hierro se asoció con dietas ricas en grasas, porque la absorción de hierro se reduce a través de la vía de las hepsidinas, con lo cual hay que pensar y recordar, controlando por laboratorio, si no es necesario suplementar con hierro. Si vamos a pensar en la fisiología de la cetosis, sabemos que podemos llegar al 24% de valor calórico de proteínas y casi es un 65% de grasa. Si no se compensa, lleva un déficit calórico y el cuerpo cetónico va a ser la fuente energética. Tiene una alta variabilidad individual. Frente al déficit de glucosa, los mecanismos contrarreguladores como la epinefrina, el glucagón y el cortisol van a estimular la liberación de ácidos grasos libres por parte del tejido adiposo, que van a ser utilizados como fuente energética, tanto por el músculo como por el hígado, como por órganos como el riñón, el cerebro y otros órganos que van a tener la capacidad de poder utilizar el cuerpo cetónico. Cuando pensamos en la bioquímica del cuerpo cetónico, 2-acetil-CoA van a formar el acetoacetil-CoA, que con acción de esta enzima hidroximetilglutaril-CoA sintetasa, ya que vamos a ver que acá hay tiolasas, sintetasas y liasas desarrollando, vamos a llegar a formar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetal. A su vez esto por decarboxilación va a ir a acetona y por dehidrogenación a beta-hidroxibutirato, que es verdaderamente el cuerpo cetónico que nosotros vamos a ponerle el centro, ya que es el que nos va a modular de alguna manera el uso energético. Los cuerpos cetónicos tienen la característica de producir 31% más de energía por unidad de carbono que la glucosa, y aportan así un 30-40% más de energía. Esto se sucede después del tercer o cuarto día de ayuno o de gran restricción hidrocarbonatada. Por lo tanto, como es una dieta más eficiente energéticamente, con menos calorías logramos cubrir la energía que necesitamos y tener el efecto hipocalórico, ¿no? Bueno, para el tratamiento de la obesidad existen guías que han sido publicadas a fines del año pasado, europeas, del manejo en dietas de muy bajo valor calórico, dietas cetogénicas de muy bajo valor calórico. Esta guía europea se hizo a partir de una revisión sistemática y de metaanálisis de las publicaciones que hay. Y lo que muestra es que la dieta cetogénica puede ser una estrategia para el manejo de la obesidad, que los cuerpos cetónicos usados como fuente de energía por los tejidos, como sistema nervioso central, músculo esquelético y miocardio, son una fuente energética para estos órganos, estos tejidos, y que induce una mayor pérdida de peso después de 1 a 2 años de seguimiento. O sea, no habla de la pérdida de peso inicial, porque vamos a ver que lo importante es mantener este descenso. Y proponen un protocolo en estas guías en donde se dividen 7 fases, en donde en las primeras 3 fases, fíjense el valor calórico de la dieta, de 600 a 800 calorías, una etapa activa de muy bajo valor calórico, donde los alimentos de alto valor biológico se dan con suplementos proteicos y verduras de muy bajo índice glucémico, y se reparten en 4 a 5 ingestas diarias. Después se pasa a una fase 2, en donde ya el alimento proteico suplemento es reemplazado por un alimento proteico, carnes de ave, pescado o roja, y huevos,
en almuerzo o cena, no en las dos comidas, y en la tercera fase una segunda porción de proteína se agrega natural, o sea, las dos comidas con proteínas, las comidas principales, desgrasadas, o sea, baja en grasas, o algún suplemento proteico, eso como le resulte al profesional y al paciente. Fíjense que estas etapas activas duran de 8 a 12 semanas, o sea que podríamos estar en 3 semanas en cada etapa, 3, 4 semanas en cada etapa, no más. Y hay que recordar la suplementación con micronutrientes en esta etapa, que es bastante disarmónica la dieta. Luego sigue una segunda etapa de vuelta de 8 a 12 semanas con 3 subfases, en donde sería la etapa de reeducación y finalmente la etapa de mantenimiento. En la etapa de reeducación hay un aumento gradual de hidratos de carbono con un manejo cognitivo-conductual de reeducación nutricional, incorporando gradualmente los alimentos para no hacer un rebote de la dieta, y también elegir alimentos con bajo índice glucémico, ya sea frutas y lácteos. En la fase 5-6 se incorporan ya alimentos con moderado índice glucémico, legumbres en la fase 5, pan, pastas y cereales recién en la fase 6. La ingesta calórica diaria en la etapa de reintroducción varía entre 800 y 1500 calorías. Fíjense, cuando lo ponen en el gráfico ponen 1200, pero la realidad es que parten de una dieta todavía bastante restringida. Y la etapa de mantenimiento ya sí se establece en 1500 calorías a 2000, 2200 calorías, depende del individuo y su requerimiento, en donde vamos a una dieta más armónica, intentando una dieta saludable. Entonces, en la fase 7 se busca equilibrar macro y micronutrientes, mantener la pérdida de peso en el largo plazo, fíjense el peso corporal, trata de estar manteniéndolo, y promover un estilo de vida saludable. ¿Cuál es la eficacia, los resultados que tiene este tipo de dieta? Que bueno, mientras que se hace reduce significativamente el apetito, que tiene el efecto saciétógeno de las proteínas por un lado, sumado al efecto del control hormonal del apetito y una supresión del apetito por efecto de cuerpos cetónicos. Hay reducción de lipogénesis y lipólisis, hay un aumento de la eficiencia metabólica con reducción del cociente respiratorio en reposo, y esto es bastante importante porque la eficiencia metabólica es lo que nos va a permitir el descenso de peso, y un aumento del costo metabólico de la gluconeogénesis y del efecto térmico de las proteínas. Otros beneficios son la mejora cognitiva, si bien esto en la publicación del consenso, si bien vamos a ver después que es uno de los también considerado efecto adverso, el deterioro cognitivo, esto según de qué lectura uno tome encuentra estos contrasentidos. Efecto positivo en el humor, en las primeras fases sí puede haber letargia, disminuye la insulinoresistencia, y por supuesto evita la conversión de hidrato de carbono a grasa en hígado por lipogénesis de novo, lo que evita la infiltración grasa hepática y de otros. En el metanálisis, lo que se ve que hay cambios en el peso corporal, en la composición corporal, mejora el perfil glucémico y mejora el perfil lipídico. También vamos a ver que antes se hablaba de una alteración o de un efecto adverso sobre el metabolismo lipídico, y por qué ahora las nuevas investigaciones están hablando de una cierta mejora del perfil lipídico. Cuando pensamos en las dietas bajas en carbohidratos y la diabetes, porque estamos pensando en estas dos epidemias mellizas, en pacientes con diabetes tipo 1, si bien pueden mejorar los resultados glucémicos, la evidencia es limitada para poder apoyar su uso, y lo que hay estudios en personas muy seleccionadas con insulinoterapia intensiva y restricción de carbohidratos para manejar la glucemia postprandial o la variabilidad glucémica. Por supuesto está la dificultad en la adherencia y la falta de validación. Hay posibles beneficios versus potenciales resultados adversos para la salud en un paciente con diabetes tipo 1, por eso los últimos estándares de la Asociación Americana de Diabetes no la incluyen como una recomendación para la atención nutricional del diabético tipo 1.
y no hay consenso para también tomar una decisión para ver si se recomienda sobre cuál es el nivel aceptable de cetosis en estos pacientes que diabéticos tipo 1 estarían con una dieta cetogénica. Las dietas cetogénicas demostraron un efecto positivo en las personas con diabetes tipo 2, pero tienen que ser muy individualizadas y reevaluadas periódicamente. Algunas personas con diabetes tipo 2, en el embarazo, en la lactancia, en los trastornos de conducta alimentaria, en las personas con enfermedad renal crónica o quienes reciben inhibidores de SGLT2, el transportador de sodio glucosa, porque tienen mayor riesgo de cetoacidosis. En esos están contraindicadas no utilizar. Y sí utilizar reducción de la ingesta de carbohidratos cuando queremos mejorar el control metabólico de pacientes con diabetes tipo 2. Y vemos, para mostrar su eficacia, que a nivel del peso son estadísticamente significativos, el descenso que logran en 4 meses, obviamente baja el BMI y el perímetro de cintura, o sea, la localización visceral, el control glucémico es bastante eficiente, la glicosilada también, no tanto en los pacientes que tienen más de 7 de glicosilada, o sea, los más descompensados no logran una disminución significativa, pero sí logran disminución. El índice OMA, o sea, también mejora por la redistribución grasa y el descenso de peso, y los pacientes tratados con drogas antidiabéticas no insulina, también lograron disminución del uso. Y el perfil lipídico, vemos que si bien hay cambios, no son significativos, y ya voy a hablar después características particulares que se hablan hoy del perfil lipídico. También un cambio en la alimentación va a producir un cambio en la microbiota intestinal, y lo que vemos que este eje intestino-cerebro interviene en el control del balance energético y en la regulación del peso a largo plazo. Lo sabemos a través de todas las sustancias que secretan los neuropéptidos y también la funcionalidad de los microorganismos. La reducción de acetato en el intestino disminuye la inflamación crónica presente en la obesidad. Y lo que sabemos es que la dieta cetogénica altera la microbiota de una manera distinta que las altas en grasas, que los cambios son impulsados a través del huésped al producir cuerpos cetónicos. El hidroxibutirato inhibe selectivamente el crecimiento de bifidobacterias y disminuye las células TH17 intestinales, que son proinflamatorias. En ratas lo que se vio fue reducción de la masa miocárdica, pero esto no se vio en humanos. También hay efectos hormonales sobre las hormonas tiroideas que mimetizan un estado de inanición. Las dietas cetogénicas, por lo tanto, van a disminuir la hormona tiroidea, T4, la tiroxina, predominando el estado catabólico sobre el estado anabólico, y hay una reducción de la T3 circulante que pasa a T3 reversa. A nivel reproductivo, la obesidad sabemos que tiene un impacto negativo a nivel reproductivo, con más predisposición de infertilidad y poliquistosis de ovario. Es un factor de riesgo independiente para complicaciones obstétricas, y cuando descienden de peso, hay reducción de los niveles de testosterona, favoreciendo el equilibrio de la ovulación y el embarazo. Por lo tanto, hay que alertar a las pacientes del cuidado, aun si ella se considera infértil o está teniendo problemas de fertilidad, que frente a esta dieta y el descenso de peso puede aumentar la fertilidad. Y una pregunta que no tenemos respuesta es si la testosterona podría, por mayor síntesis, aumentar a partir del colesterol dietal. ¿Cuáles son las ventajas de la dieta cetogénica? Reducir el apetito, tiene ese efecto cetógeno que dijimos de las proteínas y de la regulación del control hormonal a nivel central. Disminuye la hipogénesis y aumenta la lipólisis. Aumenta la eficiencia metabólica con disminución del cociente respiratorio, muy importante esto. Aumenta el costo metabólico, gluconeogénesis y efecto térmico de las proteínas.
Y como otros beneficios, protege de la neuroinflamación, mejora cognitiva y de estado anímico, y disminuye la resistencia insulínica y por ende la lipogénesis de nuevo, como ya lo marcamos antes. Y como desventaja tenemos que el descenso de índice de masa corporal y de la masa grasa puede no estar determinado por la dieta cetogénica, sino por la gran restricción calórica que le estamos poniendo, que el efecto yo-yo, cuando se la utiliza por muy corto plazo, sea el rebote en el peso, si no si hacemos todas las etapas para reincorporar los hidratos de carbono, tiene efectos beneficiosos, pero son transitorios. La mejoría metabólica, si no se sostiene, la dieta cetogénica no se sostiene, y puede, para poder sostener esta dieta y sostener esta mejora, intercalarse periodos de dieta mediterránea y luego, después, progresivamente, si hacemos la fase, llegar al mantenimiento y sostener el mantenimiento con una dieta saludable. Consideramos un mantenimiento satisfactorio, un descenso del 10% del peso mantenido durante un año, y Sumitar y colaboradores han publicado recientemente, en el año 2019, que hay una disminución de la grelina y del apetito con las dietas cetogénicas. Otras desventajas que fueron informados por los pacientes en los periodos de cetosis es la astenia, la cefalea, náuseas o vómitos, constipación, halitosis, sin ninguna duda la cetona es un cuerpo cetónico volátil, reflujo gastroesofágico, anorexia, calambres, deterioro cognitivo, fíjense acá, pérdida de atención, pérdida de velocidad de memoria. Esto es, bueno, una publicación del 2019 y fíjense, en el 2021 ya nos dicen que disminuye la neuroinflamación y que mejoraría lo cognitivo. Bueno, habrá que ver más estudios a ver dónde confirmamos. Dificultad para sostener la adherencia es una de las debilidades y las barreras de esta dieta, y requiere cierta preparación y conocimientos de alimentos. O sea, nosotros necesitamos saber, o que una licenciada en nutrición maneje esto, y que el paciente se eduque y sepa para poder hacer una buena elección. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad tiene que centrarse en un cambio de estilo de vida que permita una adherencia a largo plazo, en lugar de alterar la composición y distribución de los macronutrientes de la dieta. O sea, esta no es una dieta para un tratamiento de la obesidad, sino es una herramienta que podemos utilizar en un amesetamiento del descenso de peso, en un paciente que está más cansado y quiere abandonar. Bueno, ir tratando de hacer estos cambios. Las barreras, el impacto en el metabolismo lipídico, el impacto en la función renal y la dificultad en la adherencia. Son las tres barreras más importantes que tenemos que tener en cuenta. La dislipemia puede aparecer en cualquier momento, inclusive desde el inicio, por el alto contenido en grasas que tiene esta dieta, aumento de triglicéridos y de las ApoB, o sea que las partículas lipídicas son aterogénicas, LDL y LDL por su contenido de ApoB, con disminución del HDL. Pero estudios recientes han referido que hay una disminución del colesterol total con un aumento del diámetro de la LDL. O sea que la lipoproteína, la LDL no es una LDL pequeña y densa, aterogénica, sino que es una LDL grande, menos aterogénica. Y los resultados que hay en cuanto al daño vascular son muy contradictorios. Se describieron rigidez de la pared arterial como marcador precoz de la lesión vascular, y otros hablaron de mejor distensibilidad arterial reversible, no significativa, después de 2 años. La verdad es que con esto no sabemos, pero con respecto a la dislipemia sí lo que podemos hacer es, como intervención, seleccionar el tipo de grasas que le vamos a indicar al paciente, disminuyendo las grasas saturadas y trans, y aumentando los ácidos grasos omega 3 y la relación omega 3-omega 6 para disminuir el riesgo cardiovascular. En cuanto a la función renal, sí tenemos que tener en cuenta el riesgo de nefrolitiasis por acidosis, por hipercalciuria, por disminución de la solubilidad del ácido úrico en la orina, aún sin hiperuricemia, y recordemos que en las dietas de muy bajo valor calórico el ácido úrico aumenta,
al competir con los cuerpos cetónicos para ser eliminados, con lo cual hay más riesgo de nefrolitiasis a ácido úrico, y la deshidratación. Nosotros debemos recordar y remarcar mucho al paciente que hace una dieta cetogénica de la gran ingesta hídrica que tiene que hacer, de 3 litros o más. Y por supuesto tener en cuenta la disminución de la masa mineral ósea por pérdida de calcio, que puede llevar a la fractura, y tener en cuenta no solo la suplementación de calcio, sino cómo son los niveles de vitamina D. Como es una dieta disarmónica y deficitaria en micronutrientes, tenemos que asegurarnos de suplementar principalmente con calcio, con las vitaminas del grupo B, zinc, selenio, magnesio, fósforo y carnitina. Tenemos que tener cuidado con las alteraciones cardíacas por déficit de selenio, con lo cual hay que suplementar muy bien este micronutriente, y, como vuelvo a repetir, no debe ser indicado en pacientes con enfermedad cardiovascular, hepatopatía severa, ¿no? Hepatopatía y o enfermedad renal. ¿Cómo tenemos que monitorear a un paciente que le vamos a iniciar estas 7 fases de dieta cetogénica? Bueno, a nivel basal le vamos a hacer las mediciones antropométricas, peso, talla, índice de masa corporal y toda la composición corporal, y si queremos tener un fehaciente estado de hidratación, la bioimpedancia nos da ese dato, y lo vamos a hacer en todas las fases. Fase activa, fase basal, activa, final de la fase activa y final de la etapa 6, cuando ya va a ir a una dieta normal. A nivel de laboratorio vamos a hacer el conteo de glóbulos y plaquetas, recuerden el tema del hierro, tanto a nivel basal como al finalizar la fase activa y al finalizar la última etapa. Los micronutrientes sodio, potasio, magnesio y fosfatos, también en estas 2 etapas críticas y al final. La función hepática, la albúmina y la función renal, también en basal y activa. Y después ya el perfil lipídico en ayunas, se lo vamos a pedir inicialmente para saber si tenemos que hacer alguna intervención, y luego al final. Vitamina D y calcio también inicial, para ver cómo vamos a suplementar, y al final. Medir el beta-hidroxibutirato como cuerpo cetónico en sangre y orina puede servirnos para ver si el paciente está en cetosis, si cumple las expectativas. La TSH basal y la microalbuminuria en todas las etapas para controlar la función renal. La adherencia a la dieta cetogénica es la principal barrera, lo mostramos antes, y vuelta, repito, que no debería ser un tratamiento para la obesidad centrado en un cambio de estilo de vida, pero sin ninguna duda que puede ser una herramienta que estratégicamente podamos utilizar. En estudios a corto plazo, las dietas bajas en carbohidratos disminuyen la insulina circulante, mejoran la glucemia, los triglicéridos y la insulinosensibilidad, no promueven cetoacidosis y logran una importante pérdida de peso. Sí producen cetosis, pero no cetoacidosis, por el mecanismo de utilización de los cuerpos cetónicos. Es una estrategia eficaz en manos de profesionales capacitados, evaluando riesgos y beneficios en la individualización para cada paciente. Como conclusiones puedo decirle que la dieta cetogénica por un periodo prudencial puede ser favorable, que la atención hay que tener a la función renal en la fase de transición de dieta cetogénica a dieta normal, que debe ser gradual, y la cantidad de semanas que lleva, que la duración no debe ser mayor de 2 a 3 semanas y periodos de hasta 6 a 12 meses, fíjense en las fases si se pueden repetir, suplementar con micronutrientes, y es un buen recurso en manos profesionales. Muchas gracias.